Módulo 3, DS12 2020, de envases y embalajes. En este tercer módulo, los objetivos de aprendizaje son: metas de recolección y valorización de envases y embalajes. El crecimiento económico ha generado un aumento en el uso de recursos, así como un incremento en la generación de residuos, por lo que es fundamental contar con un marco normativo adecuado que permita avanzar hacia una economía circular, disminuyendo la generación de residuos y aumentando la valorización de estos. Para efectos del decreto, los envases y embalajes EIE son aquellos productos hechos de cualquier material, de cualquier naturaleza, que sean usados para contener, proteger, manipular, facilitar el consumo, almacenar, conservar, transportar o para mejorar la presentación de las mercancías, así como los elementos auxiliares integrados o adosados a aquellos, cuando cumplen con la función de informar al consumidor o algunas de las funciones ya señaladas. La resolución exenta 1026 identifica los productos que constituyen envases, indicando además la categoría a que corresponde. Es importante considerar que obligaciones generales de PPP de envases y embalajes. El DS12 2020 establece diversas obligaciones para los PPP de EIE. Los productores sujetos a la responsabilidad extendida del productor deberán cumplir con las siguientes obligaciones. Obligaciones para los sistemas de gestión.
Los sistemas de gestión, tanto individuales como colectivos, sean conformados por más o menos de 20 PPP para ser autorizados e iniciar las actividades para el cumplimiento de las metas de recolección y valorización de las empresas productores que lo conforman, deben elaborar un plan de gestión. Obligaciones de los GRANSIC. Las obligaciones de los GRANSIC se refieren principalmente al establecimiento y operación de instalaciones de recepción y almacenamiento, IRAS, a la obligación de entrega separada en origen y recolección selectiva de residuos y a la implementación de la recolección puerta a puerta. Al respecto, también es relevante conocer la norma chilena de colores de reciclaje. Veamos. Rol de las municipalidades. Las municipalidades o las asociaciones municipales con personalidad jurídica y los sistemas de gestión podrán convenir para que aquellas realicen las actividades dispuestas en el artículo 42 del Decreto Supremo número 12 del año 2020. Incorporación de recicladores de base, RDB. La incorporación de las y los recicladores de base es una tarea importante que permite reconocer el impacto socioeconómico y ambiental de la labor que realiza este grupo de mujeres y hombres, quienes aportan con su trabajo en todo el país y fortalecen la gestión de residuos, siendo actores claves en la cadena del reciclaje. Watch me walk away, putting myself on display. 1, 2, 3 a day. I'm on. El rol de los recicladores de base. ¿Quiénes son los recicladores y las recicladoras de base? Reconocidos por andar en sus triciclos o camiones recolectando cartones, latas, botellas e incluso chatarra desde las calles. Por años, su aporte real ha pasado desapercibido, trabajando casi en el anonimato.
Pero hoy, debido a la urgencia global de hacer un giro hacia la economía circular y el reciclaje, han tomado más protagonismo que nunca, siendo reconocidos como las personas más experimentadas en esta labor. Es algo que se le pone corazón. El reciclador es el que anda en el carrito desde temprano, viendo los residuos que botan las botillerías, los minimarkets, las carnicerías, y ahí va a grandes rasgos como es la empresa y también los domicilios. Nosotros como movimiento de recicladores, nosotros como cooperativa y nosotros como empresa que somos Esfuerzos Jiménez y Reciclabar, luchamos porque la formalidad que se viene ahora en la nueva ley REP no deje aparte al reciclador de base. Por esta misma razón es que hoy se les reconoce dentro de una nueva ley que propone incentivar y regular el reciclaje, la Ley del Fomento al Reciclaje. Dentro de esta ley, las y los recicladores son considerados como actores clave en la gestión de los residuos, tomando en cuenta su experiencia y conocimiento en la gestión de residuos. Esta es una manera de reconocer y formalizar el trabajo que las y los recicladores de base llevan realizando por décadas en nuestro país. La ley contempla 6 productos prioritarios a ser reciclados, entre los que se encuentran los envases y embalajes, es decir, envoltorios, botellas, bolsas, cajas, etc. Son justamente estos materiales con los que las y los recicladores de base trabajan. Recicladores de base como gestores de residuos. Debido a la importancia de su labor en el reciclaje de estos productos, es que la ley los incluye como gestores de residuos. Particularmente, ocupan una posición primordial en la recolección y recuperación de residuos reciclables en el origen, es decir, desde donde se generan los residuos. Este es el punto más importante y eficiente de gestionar. Serán formalmente el primer eslabón en la cadena del reciclaje, siendo responsables de la recolección puerta a puerta desde los hogares y de la gestión de puntos limpios, pudiendo celebrar convenios con municipios, capacitarse y formar parte de programas y proyectos. Recuerda que tú puedes acudir a ellos y a ellas para reciclar en casa de la forma más fácil y eficaz. Salimos todos los días con nuestro punto y aquí nada se pierde. Llegar mojado a la casa a alguien, Recoleta y Santiago. ¿Qué es la Ley REP de envases y embalajes? La Ley REP se refiere a la nueva Ley de Fomento al Reciclaje, que instala la responsabilidad extendida del productor. Los productores son las empresas que venden productos prioritarios definidos por la ley, muchos de los cuales terminan siendo residuos. La ley extiende la responsabilidad a los productores de gestionar los residuos que ellos generan. En palabras simples, que las empresas organicen y financien un sistema de gestión para reciclarlos. Por ejemplo, la empresa X vende una bebida en envase de plástico. Con la ley REP, la empresa tiene que hacerse cargo de que la botella vacía se recicle. Esta ley aplica a aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, pilas, neumáticos y los envases y embalajes. Este último es el que más se produce en los hogares. Las bolsas, cajas, botellas PET, envoltorios plásticos, latas y vidrios. Inclusión de los recicladores en la ley.
La Ley REP considera a los recicladores de base como actores claves en el manejo de residuos, llamados gestores de residuos. Para esto, tendrán que certificarse en el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, para luego registrarse en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, RETC, además de cumplir con la normativa vigente. Los sistemas de gestión financiados por los productores deberán tener planes de formalización para recicladores, para que se capaciten, formalicen y se integren completamente en tales sistemas. Los grandes sistemas de gestión deberán instalar puntos limpios o centros de acopio, y al menos en la mitad de ellos deberá haber recicladores que operen, administren o recolecten los residuos. Recicladores como gestores de residuos. Los recicladores de base son quien mejor conoce la cadena de reciclaje. Su opinión y experiencia son claves para la gestión de los residuos y poder alcanzar las metas que propone la ley. Al formalizarse, podrán ser contratados por sus servicios de recolección y ser reconocidos por su importante labor. Resumen del módulo. El objetivo de la Ley 20.920 es disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización a través de la instauración de la responsabilidad extendida del productor y otros instrumentos de gestión de residuos, con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Actividad 3.